Vamos a estudiar un poquito. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4. Gloria a Dios. Recuerden Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. Llegó a Romanos y ya le falta poquito. Corintios y Gálatas. Gloria al Señor, nos esperaremos para que. Recuerden, es Nuevo Testamento, amén. No lo busquen en el Antiguo, es Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Alabado Dios. Esperamos a que lo encuentren. Gálatas 4. Gálatas 4. Gálatas 4:4. Así que no estamos en la misma sintonía, ¿no? Y leemos la palabra del Señor así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, Padre Celestial, a caminar por medio de ella, Señor, en obediencia, Señor, y creyendo tu palabra con todo nuestro corazón. Danos mentes abiertas y corazones sencillos, Señor, para recibir tu palabra. Amén y amén. Así que, amados hermanos, el apóstol nos está enseñando acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. En Dios había un tiempo. Jesús no podía nacer en cualquier tiempo, porque Dios ya tenía establecido el tiempo en que Jesús iba a venir y se iba a hacer ser humano, a ser un hombre, iba a tomar carne e iba a habitar en medio de nosotros. Entonces, como le he enseñado otras veces, en Dios existe, bueno, está el tiempo Cronos y está el tiempo Kairos. El Kairos es el tiempo de Dios. Entonces, en el tiempo de Dios, en sus planes, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, ya el tiempo se había llegado, Dios el Padre envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este es Jesús. Entonces Jesús, recuerde usted, vivió bajo la ley.
cumplió la ley. Hoy en día muchos quieren utilizar esto y dicen, mire, Jesús obedeció la ley, él vivió bajo la ley, así que nosotros tenemos que obedecer la ley. No, porque la razón es esta, de que Cristo Jesús vivió bajo la ley, practicó la ley, porque él sí la podía cumplir. Amén. Usted y yo, no. El mismo apóstol Pablo dice que esta carne no se sujeta a la ley, porque la ley es pura y es santa, y esta carne, vendida al pecado, no se sujeta. Entonces, Cristo tuvo que hacerlo por nosotros. Muchos en su tiempo intentaban guardar la ley, y es lo único que hacían. Intentaban guardar la ley. No la cumplían. Porque el mismo apóstol Pedro dijo, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplirla. Entonces, Cristo Jesús vino y sí la cumplió. Entonces, Cristo nació y vivió bajo la ley y murió bajo la ley. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a entender eso. Y si usted se pone con la locura que va a cumplir la ley, usted va a ser un vivo fracaso. Porque ni los apóstoles la pudieron cumplir. Entonces, lo único que puede decir es que yo puedo intentar obedecer la ley. Pero recuerde, ante Dios, eso no es válido para salvación. Porque tiene que cumplir la ley al 100% para que sea para salvación. Y pues nadie puede. Por eso Cristo vino a morir por nosotros, a cumplir la ley y a vivir la ley. Y gracias a Cristo Jesús, ahora nosotros no estamos sujetos a la ley. Y luego dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La palabra redimir significa comprar a alguien y sacarlo del mercado de esclavos. Porque la palabra redimir viene del griego exagorazo, que es sacar. Ex significa sacar. Como cuando usted dice extraer petróleo, está diciendo sacar petróleo, ¿verdad? De la tierra. Entonces, exagorazo significa sacar de la agora, que es la palabra griega para mercado. Entonces, el Señor vino y nos compró y nos sacó del mercado de esclavos, donde estábamos sujetos bajo la maldición de la ley, porque el que no la cumple es maldito, dice la Escritura. Dice, para que redimiese, para que nos comprara a los que estábamos bajo la ley, porque la ley era la que nos condenaba, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, antes no éramos hijos de Dios. Antes éramos hijos de ira e hijos de desobediencia. Entonces, pero aquí claramente no lo explica en el versículo 6 y dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces, ahora que hemos sido sacados de la esclavitud, usted ya no es esclavo, usted es libre. Usted es libre para Cristo, no libre para pecar, no libre para volver a la esclavitud. Y dice, para que el versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros hemos sido adoptados hijos de Dios. ¿En qué aspecto? Hoy la gente dice, no, todo el mundo somos hijos de Dios, todo el mundo somos hijos de Dios. No.
Recuérdese una cosa, la Biblia todo el tiempo se enfoca en el pueblo de Dios, no se enfoca en el mundo, se enfoca en el pueblo de Dios. Le habla al pueblo de Dios, no le habla al mundo, el pueblo de Dios. Entonces, los Gálatas que estaban recibiendo este mensaje eran cristianos, eran el pueblo de Dios. Entonces, el apóstol les está diciendo, como cristianos que eran, les está diciendo que habían sido sacados del mercado de esclavos y que ya no estaban bajo la ley, sino que fuimos sacados para que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, Dios nos ha adoptado como hijos suyos, porque antes no éramos hijos de Él, éramos hijos de ira. Éramos hijos de desobediencia. Y dice, y ahora en el versículo 6 ve usted ahora la posición suya y mía como hijos ha cambiado. Dice, y por cuanto sois hijos, ¿quiénes? Los cristianos. Dios envió a vuestros corazones, pongámoslo en español latinoamericano, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. La palabra Abba es hebreo para papá. Eso significa papá. Entonces, con el cual clamamos papá, que es una palabra de confianza. Entonces, cuando le dice papá, usted le está diciendo con confianza. Y casi siempre, por ejemplo, si es una cosa seria de la autoridad, le dice, y él es su padre, ¿verdad? Ya es una cosa formal, ¿verdad? Pero cuando es papá, es con confianza. Entonces, ahora nosotros hemos recibido en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el espíritu del Padre y es el espíritu del Hijo, porque nunca el Padre ni el Hijo trabajan separadamente. Por eso Jesús decía, yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Entonces, cuando trabaja el Espíritu Santo, ahí está también presente el Hijo y el Padre. Entonces, el Espíritu Santo es el que Dios nos ha dado. Por ejemplo, cuando usted dice, oh, Jesús vive en mi corazón, ¿verdad? O sea, físicamente Jesús no está en su corazón, porque Jesús está físicamente sentado a la diestra del Padre. Porque Jesús tiene un cuerpo. ¿Cuántos sabían eso? ¿Amén? Jesús tiene un cuerpo físico. Amén. Después de resucitado, comió en esta tierra. Entonces, tiene un cuerpo físico. Después se sentó a la diestra del Padre, pero su espíritu, que es el Espíritu Santo, está en el corazón de usted. Por eso el espíritu de Él habita en usted. Y usted es templo y morada del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa es la garantía de que usted es un hijo de Dios, porque su espíritu habita en usted. Por eso el que es hijo de Dios tiene un sello en su corazón, en su vida, que ese sello es la presencia del Espíritu de Dios en usted. Si usted no tiene ese sello en su vida, usted no es de Él. Usted no se va en el rapto. Usted no es salvo. Usted está perdido. Tiene que tener ese sello. Y ese sello es el Espíritu Santo en usted. Entonces, ¿cómo tú recibes ese sello? Lo recibes cuando lo invitas a Él que habite en tu corazón por su Espíritu. Entonces, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, viene a habitar en nosotros. Y está habitando ahí permanentemente. No lo ves, pero lo sientes. Tú sientes en tu corazón el Espíritu de Dios. Y es el que nos cambia. Es el que nos transforma de adentro para afuera. No de afuera para adentro. La religión te cambia de afuera para adentro. La religión te dice, no,
no puedes ponerte esto, no puedes ponerte lo otro, tienes que ponerte esta ropa, tienes que cortarte el pelo de esta manera. Entonces uniforman a la gente de una manera que parece una manera santa, ¿verdad? Por ejemplo, en el tiempo de hoy, ¿no? ¿Cómo puede aparecer una persona santa? Primero tiene que tener pelo corto. No pelón, porque tampoco así se ve bien, ¿verdad? Si te rapa la cabeza, dice, no, perteneces a una pandilla, ¿verdad? Entonces el religioso dice, no te puedes cortar así el pelo, ¿verdad? Dice, tiene que dejártelo moderado, bien bonito, no te dejes esas barbotas tampoco, córtate bien, ¿verdad? Si tienes bigote, pódatelo bien podadito, no te dejes pelo abajo, ¿verdad? Y luego le dice, y nada de tatuajes, ¿verdad? Y por supuesto no estoy a favor de los tatuajes, pero también le dicen así, ¿verdad? Uniformándolo. Y luego le dice, no, pues tienes que ponerte ropa formal, no uses mangas cortas, usa mangas largas, No te pintes. ¿verdad? Entonces trae tu reloj, ¿verdad? Y tu buen traje. Entonces ahora sí, eres un cristiano, de verdad. Pero eso no define a un cristiano. Porque alguien puede traer todo eso, pero puede ser una persona tremenda por dentro, ¿verdad? Egoísta, sinvergüenza, mal hablada, criticona y todo lo demás. Entonces la religión te viste por fuera, pero el Espíritu Santo te viste por dentro. Amén. Amén. Entonces, en el tiempo de hoy, también a veces nosotros los pastores caemos en esos errores de querer uniformar a la gente y que uno tenga que decirle a la gente, haga esto, haga lo otro, y decirle a las hermanas, póngase esto, no se ponga lo otro, está muy corto, está muy largo, pelo muy corto. O sea, ¿y qué del Espíritu Santo? Jesucristo dijo del Espíritu Santo, y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. ¿Quién? El Espíritu Santo, no yo, el pastor, sino el Espíritu Santo. Toda mujer debe de pedir al Espíritu Santo de Dios, Señor, redargúyeme, ¿te gusta este vestido? Ah, dígale al Señor, ni siquiera a su marido, al Señor, dígale, ¿verdad? Entonces, tiene que decir al Señor, Señor, estoy bien así como ando, y el Espíritu Santo lo va a guiar. Pero como hoy en día los pastores no quieren ya dejar que el Espíritu Santo guíe a la gente, sino ellos quieren guiar a la gente, porque piensan que son más inteligentes que el Espíritu Santo. ¿Sí? Y como uno de hombre le encanta estar uno en control, no le gusta cuando una cosa está fuera de control, uno quiere tener el control. Entonces por eso no le dicen a la gente, mejor usted sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pídale al Espíritu Santo de Dios. Dejar que el Espíritu Santo sea el que se mueva. Entonces, lo que le describí del hombre de hoy en día que aparece, usted tiene la apariencia de un hombre santo, hace 2000 años esa no era el estándar. Hace 2000 años un hombre santo no se vestía de la manera que se viste a alguien que aparentemente es santo hoy en día. Completamente diferente. Quería usted parecer santo en aquel tiempo, tenía que dejarse la barba que le cayera hasta el ombligo aquí. O sea, no se podía cortar la barba. El pelo no se lo podía dejar chiquito, sí, cortado a la redonda como lo traigo yo. O el hermano Dilón. No. Sino tenía que dejarse mechones aquí en los lados, porque de acuerdo a la ley, un hombre piadoso tenía que dejarse los mechones de aquí del pelo de los lados. Usted lo puede ver con los judíos ortodoxos que se dejan esos mechones. Entonces, y luego traían ropas largas, se tapaban todo, y esa era la apariencia. Pero el Señor Jesús dijo, esas son tumbas blanqueadas por fuera, o sea, se ven bonitas por fuera, pero dice por dentro están llenas de huesos de muertos, o sea, están podridos por dentro. ¿Ve usted? Entonces la apariencia por fuera muy linda, ¿verdad?
Pero como decimos en Guatemala, ¿verdad? Por fuera lo reluciente y por dentro lo que se siente, ¿verdad? Sí. Entonces, pero cuando el Espíritu Santo está en uno, amado hermano, el Espíritu Santo le empieza a limpiar a uno, le empieza a quitar aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y cosas que quizá la gente no nota, pero Dios sí lo está notando. ¿Verdad? A veces somos medio criticones, a veces medio chismositos, ¿verdad? A veces con política, ¿verdad? Criticamos ciertas cosas, pero Dios está notando la motivación de nuestro corazón. Dios puede leer entre líneas lo que estamos nosotros diciendo. Entonces tenemos que caminar agradándole a Dios. Si usted ve que el Espíritu Santo le dice, mira, quita esto de tu vida, quita esto de tu vida, usted quítelo. Quítelo. Si esto no está bien, a Dios no le agrada, a la basura. Tenemos que hacer lo que Dios quiere. Y recuerde, si usted tiene a un Dios vivo dentro de usted, algo va a pasar. Algo va a pasar. Alguien va a limpiar esa casa. Porque haga de cuenta, el Espíritu Santo está en su casa, que es usted, dentro de usted, y dice, eso no me gusta. Hay que sacarlo para la basura. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que obedecer. ¿Y sabe qué? Usted va a hacer una casa hermosa para honra y gloria del Señor, donde el Espíritu Santo se siente cómodo y donde el Espíritu Santo hace fiesta porque está en su casa. Amén. Entonces, pero tanto nosotros hombres como mujeres debemos de pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe. Y dice que aquí nos ha dado el Espíritu de su Hijo, el cual, ese Espíritu clama, Abba Padre. Amén. Papá. Ahora usted, fíjese, hoy en día hay cierta secta ahí, ¿verdad? Para no nombrar nombres, que dicen, oh no, usted cuando hable con Dios tiene que decirle, Jehová, Dios Todopoderoso, ¿verdad? ¿Sabe qué? Yo nunca le decía a mi padre Leonardo, ese era su nombre, sino le decía papá. ¿Por qué? Porque había relación de hijo a padre, ¿verdad? Entonces, cuando usted se llega a Dios, no tiene que decirle Jehová, tiene que decir papá. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando oren, digan Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? No dijo, digan Jehová, ciertamente es su nombre, pero cuando yo decía papá, mi padre me decía, ¿qué pasó, mijo? Ya sabía él quién estaba hablando, que era su hijo, ¿verdad? Entonces, si usted es hijo de Dios, Dios va a saber cuando su hijo le está hablando, no necesita decirle el nombre. Sí. Exactamente. Ahora, si tiene que llamarlo, pues no, que no hay relación, ¿verdad? Entonces, pero si hay relación, usted tiene que llegar con nuestro padre, se le dice padre o papá. Estoy necesitado de esto. Y Dios le va a oír, ¿verdad? Entonces, y es hasta una palabra de confianza que tiene el Hijo para con el Padre. Amén. Amén. Así que ya no le llamamos a distancia, sino le llamamos íntimamente. El pueblo judío antes no podía hacer esto. El pueblo judío siempre miraba a Dios a distancia. Pero ¿sabe que ahora en Cristo Jesús fuimos adoptados hijos suyos? Aquellos anteriores no eran hijos de Dios, eran siervos de Dios. Pero nosotros no solamente somos siervos, sino somos hijos. Aquí lo dice claramente. ¿Y qué dice en Primera de Juan capítulo 3? Vamos a ir ahí nada más así rapidito, ¿verdad? Primera de Juan, primera carta de Juan. Capítulo 3, 1. Dice, mirad, o sea, miren, cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces el apóstol dice, miren cuál amor, o sea, qué clase de amor nos ha manifestado el Padre, ¿verdad? Para que seamos llamados, no siervos, sino hijos, hijos de Dios. Ciertamente somos siervos de Dios porque le servimos, pero primero somos hijos. Así como Jesucristo fue siervo,
pero primero fue hijo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso se llamaba el Hijo de Dios. Y dice, para que seamos llamados, usted es llamado hijo de Dios. Por esto el mundo, quiere decir el sistema de afuera, no lo conoce a usted porque no le conoció a él. Dice el 2, amados, ahora somos hijos de Dios. No dice seremos. Dice ahora somos hijos de Dios. Por eso el que dice, oh, yo no sé si soy salvo. ¿Usted cree que a un inconverso Dios le va a llamar hijo? No, tiene que ser salvo. Entonces, al que es hijo de él, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de Jesús. Pero sabemos que cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sabe usted que vamos a ver a Jesús cara a cara tal como Él es? Amén. Amén. Entonces dice el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿tenemos la esperanza de ver a Jesús tal como Él es? Bueno, entonces dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, el que cree que puede llegar a ver a Jesucristo en su venida y anda como le da la gana, anda con inmundicia hasta el pescuezo y dice, oh, no, yo voy al cielo de todos modos, salvo siempre salvo. Se ha equivocado, mi amado hermano. Está equivocado porque no le va a ver. Dice la Biblia, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Él solo se engaña. Nadie. Porque le hemos de ver. Pero aquel que es hijo de Dios y que se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Jesús es puro. Él no anda con ninguna relación con la inmundicia. Hay gente que es corrupta y cree que Dios lo acepta aunque Él sea corrupto. No. Porque Él no es corrupto. Y cree que por sobornar a los ministros, y como los ministros se dejan sobornar, también Cristo se deja sobornar. No. Porque hay gente que es sinvergüenza, perversa, tramposa, ladrona, pero como hace amistad con un ministro y le da dinero al ministro, regalitos, viajecitos, dice, no, pues yo ya tengo palanca en el cielo porque le estoy dando a este. Y el ministro se hace de la vista gorda, no critica lo que anda haciendo, los robos, la trampa que anda haciendo, la estafa que le hace a otras personas, ese individuo, y no se lo puntualiza y le dice, ¿sabes qué? Eso está mal, no está correcto. Y no se lo puntualiza porque dice, oh, no, es que si no, no me va a dar lo que me está dando, ¿verdad? Me va a ir el billete. No me va a dar las regalías, ¿verdad? No me va a dar los presentes. Hermano, al siervo de Dios le debe importar un rábano qué es lo que el hombre piense. Debe importarle qué es lo que Cristo piensa. Entonces, si Cristo no se deja corromper, usted tampoco se deja corromper. ¿Sabes qué? Como dijo Daniel a Belsasar, tus regalos y tus presentes sean para ti, no para mí, para ti. O sea, quédate con ellos, le digo en otras palabras. Es que cuate, si vas a andar así corrupto, mejor quédate con eso. Entonces, nosotros no vamos a encubrir lo torcido, lo perverso, solo por tal de un beneficio terrenal. Porque Cristo no se vende. Él juzga la injusticia, la perversión, la juzga. Y si no es puro, no lo va a ver. Póngala como la ponga, no va a ver al Señor Jesucristo. No, que yo he dado a la iglesia miles, eso no te va a servir de nada si tú andas torcido. Mejor dieras poquito y tu vida bien afirmada en Dios y no dieras grandes cantidades, tu vida torcida. ¿Sabe por qué?
Porque si dio poquito y le sirve a Dios bien, va para el reino de los cielos. De perdida tiene poquito guardado allá. Pero si da mucho y su vida anda torcida, todo se va a perder. Su vida se va a perder en el infierno y lo que Dios se va a perder aquí en la tierra. Entonces, es mejor caminar bien con Dios. Y no crea que porque soborna a un ministro, Dios es como ese ministro corrupto. No, Dios no es así. Dios es justo y no da por inocente al culpable, solo porque da un dinero. No. A Dios no se le puede sobornar ni comprar como las autoridades en nuestros países. De ninguna manera. Dios es recto y justo y juzga. Amén. Entonces, tenemos que caminar y purificarnos como hijos de Dios. Recuerden, somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces, si usted es un hijo de Dios y el mundo lo rechaza a usted, por causa de Dios, usted no se aflija, no se ponga triste, no llore, ni se queje con el Señor y dígale, Señor, pero mira cómo me tratan, si yo te sirvo a ti. Jesucristo le va a decir, ¿sabes qué? A mí me crucificaron, a ti también te van a crucificar. Amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ame lo justo, lo bueno y lo santo, usted va a ser una ofensa para ellos. Amén. Porque si usted es un hijo de Dios, usted no va a amar lo que ellos aman. Por eso dice el apóstol Santiago, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces el mundo lo va a aborrecer a usted. Jesucristo dijo, a mí me aborreció primero. En San Juan dijo, si el mundo os aborrece, dijo, no temáis porque a mí me aborreció primero. Entonces, si aborrecieron a Cristo, lo van a aborrecer a usted también, si usted tiene el carácter de Cristo. Ahora, si usted es corrupto como es el mundo lo va a amar a usted. Le va a poner sillas en lo alto, le van a aplaudir y van a decir qué grande persona es usted, pero Cristo va a decir, para mí no eres nada. Entonces, está todo perdido. Pero si agradamos a Cristo y Cristo nos aplaude y dice, bien hecho, mijo. Y aunque todo el mundo diga, ¿sabes qué? Tú eres de lo peor, tú no sirves y olvides. No importa lo que el mundo diga. Quien lo va a juzgar al final a usted no es el mundo, sino es el Señor. Bueno, gloria a Dios. Entonces hemos visto que somos hijos de Dios por la misericordia de Dios y que Dios envió a su Hijo, dice, en el cumplimiento del tiempo. Y amados hermanos, el más grande regalo que Dios nos ha dado es su Hijo. Vamos a ir a San Juan 3:16. ¿Quién se sabe San Juan 3:16 de memoria, excepto hermano Dilón? Ya se me olvidó. Y el hermano por ahí. Amén. San Juan 3:16. ¿Quién lo sabe? Propóngaselo a aprendérselo, amado hermano, este año que viene ese versículo de memoria. Amén. Aunque se le olvide toda la Biblia, con que no se le olvide ese versículo, amado hermano, usted tiene una grande riqueza ahí. San Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.
Usted ya sabe, ese fue el primer versículo que yo me aprendí de memoria. Mi papá nos lo enseñó a nosotros de niños. Voy a preguntarle a mis hermanos y hermanas. Amén. Y ese fue el versículo que nos enseñó de memoria. Y ese lo podemos usar para evangelizar. Amén. Entonces, porque contiene una grande riqueza dentro de él. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero aquí el mundo que amó no se refiere al sistema ni al planeta, sino se refiere a la gente. Amén. Porque volvemos otra vez, siempre que enseño acerca de esto, vuelvo a hablar de los tres mundos, ¿verdad? Hay tres. Entonces, el mundo planeta, ¿verdad? De Jehová y la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, está hablando de una bola terráquea. Amén. Ese es uno. Y luego el de Santiago, dice, no améis al mundo, porque el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Es el sistema. Es la palabra cosmos. Y luego está este otro mundo, que es el tercer mundo, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, se está refiriendo a persona, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, que tenga vida eterna, no el planeta, no el sistema, sino la persona. Entonces está hablando de un mundo de gentes, de seres humanos. Amén. Entonces usted le puede poner ahí, porque de tal manera amó Dios a la humanidad O a las personas. o a las personas, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted lea la palabra unigénito, usted sabe El único. que Jesús es hijo de Dios. Amén. Amén. Y que usted también es hijo de Dios. Amén. Pero con Jesús usa la palabra unigénito. La palabra griega para unigénito es monogenes. Y la palabra mono en el griego no es como la palabra española mono, ¿verdad? Porque la palabra española mono es lo que en el equivalente a la mexicana chango, ¿verdad? Entonces, pero en el español es mono, el simio. Entonces, esa no es, sino la griega mono es cuando usted dice, hacemos una cacha que se llama monogrip, que es una cacha de una sola pieza. Usualmente las cachas de las pistolas traen dos tapas de cada lado. Pero esa cacha que la inventó el fundador de la compañía de la cual yo trabajo, fue el inventor, es una cacha de una sola pieza y se llama monogrip. Entonces, significa de una sola pieza, ¿verdad? Entonces, dice usted la palabra monótono. ¿Cuántos saben de la palabra monótono? Monótono. Monótono es el que se para acá enfrente, ¿verdad? Y tiene una tonalidad de voz así muy arrullante que lo pone a dormir pronto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una voz que no tiene altibajos, sino que es una voz permanente. Entonces, esa está compuesta de dos partes, de mono y de tono. Monótono. O sea, quiere decir de un solo tono. Entonces, cuando usted ve la palabra mono, de origen griego, significa uno solo. ¿Amén? Entonces, cuando habla de Jesús y dice que es el unigénito, el monógenes o monogenes, significa que es único en su género. No existe otro hijo de Dios en la categoría de Jesús. Ni los ángeles, ni los hombres. Él es único en su categoría. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo eterno.
Jesús siempre ha existido y nunca dejará de existir. Los ángeles no existían y vinieron a existir. Usted y yo no existíamos y hemos venido a existir. Los ángeles son hijos de Dios porque son creación directa de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios porque hemos sido adoptados hijos de Dios. Amén. Entonces, ahora nosotros podemos decir somos hijos de Dios. Amén. Dios es nuestro Padre.